Fernando Urzaiz, soy abogado de Andrés Advocats y lamentablemente a mí me ha tocado hablar de la parte más fea de los planes de igualdad, que es explicar qué pasa o qué ocurre cuando no hemos hecho los deberes y no hemos hecho un plan de igualdad. Entonces, en el breve tiempo que se nos ha dado, vamos a intentar responder a estas tres preguntas. Lo primero es qué se considera un incumplimiento en materia de planes de igualdad, para saber si realmente estamos cumpliendo o si podemos estar tranquilos con todo lo actuado, todo lo realizado hasta el momento, o en contrario, pues saber si en algún momento estamos en falso o tenemos el posible riesgo de tener que hacer frente a alguna sanción. El segundo punto sería, evidentemente, saber a qué sanciones puedo tener que hacer frente, cuál es el importe máximo al que puedo tener que enfrentar o que puedo tener que costear, y qué otras posibles consecuencias accesorias tiene el incumplimiento en materias de planes de igualdad. Y por último, aunque puede resultar más o menos evidente, pues qué organismo o de qué forma o de qué método me encuentro yo en un procedimiento sancionador o en un procedimiento que puede hipotéticamente acabar con una sanción para la empresa. Entonces, a ver si puedo pasar de aquí. Mirad, ¿qué se considera un incumplimiento en materia de planes de igualdad? Pues son tres puntos bastante evidentes. El primero y el más claro seguramente es el no elaborar un plan de igualdad cuando la empresa esté obligada a tener un plan de igualdad. A continuación veremos qué empresas son aquellas que tienen una obligación de haber elaborado y de haber registrado un plan de igualdad. Lo segundo, en línea con lo que han estado exponiendo Miquel y Cristina, los planes de igualdad tienen un carácter finalista, no tienen una naturaleza formal que una vez he firmado un plan de igualdad, una vez está aprobado, una vez lo he registrado, lo guardo en un cajón y me olvido. La ejecución, para eso os hablaba antes por parte de Miquel y de Cristina de la existencia de unos cronogramas y de unas comisiones de seguimiento y de unas obligaciones de ejecución. ¿Qué pasa si nosotros como empresa estamos omitiendo la obligación o le estamos cercenando el recorrido práctico al plan de igualdad aprobado? Y por último, hay otra manera también de encontrarse obligado a realizar un plan de igualdad, que es siempre que la inspección de trabajo te requiera para realizar o para elaborar y negociar un plan de igualdad. Y esto puede ocurrir como una sanción accesoria, es decir, como una sanción sustitutiva, cuando por parte de la inspección de trabajo se haya detectado algún tipo de incumplimiento en materia de igualdad o de acoso sexual. Entonces, el primer punto que sería cuando una empresa está obligada a implementar, a negociar, a registrar un plan de igualdad. Pues básicamente tenemos tres vías o tres puntos para fijarnos si realmente una empresa o nosotros como empresa estamos obligados a tener un plan de igualdad. El primero es, evidentemente, el más básico, es el tamaño de la plantilla. Desde marzo del 2020, las empresas de más de 150 trabajadores tenían la obligación de tener un plan de igualdad. Desde marzo de 2021, las empresas de más de 100 trabajadores, y a partir del próximo marzo, pues las empresas de 50 trabajadores en adelante deberán de tener sí o sí un plan de igualdad aprobado y registrado. La realidad es que a día de hoy hay muchas empresas que aún no tienen registrado, ni siquiera muchas veces están en fase ni siquiera de diagnóstico previo a la elaboración de un plan de igualdad, y son empresas que incurren o que se encuentran en un riesgo grave de poder ser sancionadas. Y como veremos más adelante, pues los importes de las sanciones no son pequeños o no son nada inocuos como para mirar para otro lado. Otra empresa que puede estar obligada a tener un plan de igualdad con independencia de su tamaño es siempre que haya una previsión expresa en el convenio colectivo. La realidad es que la mayoría de convenios colectivos, y sobre todo los principales convenios colectivos que son de aplicación en este país y que aglutinan a la mayor parte del tejido empresarial, no están sujetos a ningún tipo de convenio colectivo, o son convenios colectivos que no prevén esta obligación. De todas maneras, es muy importante que nosotros como empresa sepamos
qué convenio colectivo es de aplicación en nuestra compañía y ver si hay alguna previsión expresa o alguna obligación de tener implementado y aprobado un plan de igualdad. Y la tercera parte, o la tercera gran vía para estar obligado a tener un plan de igualdad, es lo que comentábamos antes, que es la sanción accesoria que te puede imponer la autoridad laboral en virtud del artículo 46 bis.2 de la LISOS, y que, como hemos comentado, pues son todas aquellas sanciones accesorias. Es una sanción accesoria, es la sustitución de una sanción pecuniaria por parte de la Inspección de Trabajo cuando se han detectado situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo y la Inspección de Trabajo, en vez de imponerte una sanción económica, deja esta sanción en suspenso y la condiciona a la aprobación a la negociación, a la aprobación y al registro de un plan de igualdad. Entonces, estas serían las tres grandes vías por las cuales una empresa podría estar obligada a implementar un plan de igualdad. En el momento en el que nos encontremos en alguno de estos tres puntos y veamos que lo hemos cumplido, o en caso de que seamos una empresa de más de 100 trabajadores, se nos haya pasado el plazo, pues ya estamos en un riesgo elevado de que en el caso de que nos detecten o que en un posible requerimiento por parte de la inspección, un requerimiento aleatorio o incluso a partir de la denuncia de algún trabajador o de la propia representación legal de los trabajadores, pues estamos en un serio riesgo de tener que hacer frente a una sanción. La otra vía para poder estar incumpliendo una obligación en materia de plan de igualdad, pues es una ejecución regular o deficiente del plan de igualdad aprobado o directamente su no aplicación. Como hemos venido diciendo, el plan de igualdad pues tiene un carácter finalista. No, en ningún momento lo que podemos hacer, y sería un error muy grave por parte de la empresa, es pensar que una vez hemos conseguido constituir la comisión negociadora, cuando ya tenemos un diagnóstico hecho, cuando hemos aprobado un plan de igualdad y lo hemos podido registrar en el RECON, olvidarnos totalmente y absolutamente, hacer borrón y cuenta nueva de lo que ha sido todo el proceso de aprobación del plan de igualdad. ¿Por qué? Porque el plan de igualdad al final lo que busca es la ejecución de unas medidas tendentes a la minoración o a la desaparición de posibles barreras o brechas de género. Y estamos obligados como empresa a seguir ese plan y a ejecutarlo. Y de hecho, siempre hay un compromiso a la hora de registrar estos planes de igualdad de seguimiento. Se constituyen unas comisiones de seguimiento, las que están representadas también en la parte social y en la que periódicamente tenemos que ir dando cuenta o rendir cuentas, entre comillas, de cómo estamos ejecutando todas aquellas medidas que están integradas en el plan de igualdad. De manera que si nosotros en algún momento somos denunciados o somos requeridos por parte de la Inspección de Trabajo para demostrar en qué medida estamos ejecutando o haciendo valer el plan de igualdad aprobado, en el momento en el que nosotros no podamos demostrar que estamos realizando todas aquellas acciones previstas en el plan de igualdad, pues nuevamente estaremos incurriendo en la posibilidad o en el riesgo de que se nos sancione. Y en este caso hay que hacer comentar de manera especial las incidencias o la conflictividad que hay con las comisiones de seguimiento, un poco en la línea con lo que comentaba Cristina hace un momento. Actualmente ya hay jurisprudencia, es decir, ya se han dado casos que se han judicializado y que han acabado con sentencia firme, donde la negación de información solicitada en la comisión de seguimiento, donde incluso a lo mejor la no convocatoria de la comisión o incluso pues cualquier tipo de dificultad o cualquier intención por parte de la compañía de dejar sin efecto, sin recorrido práctico a la comisión de seguimiento, pues puede suponer nuevamente que la empresa se encuentre obligada a tener que hacer frente a una sanción. Por último, tenemos lo que ya hemos comentado de los requerimientos de la Inspección de Trabajo y como ya lo hemos comentado, pues simplemente esto es una copia del artículo para que veáis de dónde sale y simplemente esto es la referencia que hace a las sanciones accesorias, que en el caso de que se nos impusiera por la Inspección de Trabajo una sanción accesoria, si no cumpliéramos con la misma, pues
evidentemente se nos podría sancionar. Además, estas sanciones, como veremos ahora mismo, son sanciones ya de un importe muy elevado y no solo nos caería la sanción por el no cumplimiento de este requerimiento en concepto de sanción accesoria, sino que también nos caería la sanción económica previa o anterior, mediante que podíamos o teníamos la posibilidad de dejar sin efecto en el caso de haber elaborado un plan de igualdad. Entonces, ¿qué tipo de sanciones puedo tener que hacer frente en caso de que se considere que ha habido un incumplimiento empresarial en materias de planes de igualdad? Pues las sanciones básicamente son dos. Son sanciones de carácter económico y sanciones de carácter no económico o sanciones accesorias. Lo primero de todo es precisar que ha habido un endurecimiento o un incremento del importe de las sanciones desde el pasado 1 de octubre de 2021. ¿Y esto por qué os lo digo? Os lo digo porque si en algún momento buscáis en Internet las sanciones, puede ser que no os cuadren los importes y que veáis unos importes que son inferiores. Todo esto viene porque el pasado 1 de octubre, pues, debido a la importancia que da el legislador a esta materia, a la materia de igualdad, pues ha habido un endurecimiento. Básicamente, cualquier infracción en materia de plan de igualdad se va a dividir en una infracción grave o muy grave. Una infracción grave básicamente la vamos a tener cuando no hayamos elaborado el plan de igualdad, cuando estemos obligados por tamaño, por previsión convencional o por un requerimiento de la Inspección de Trabajo. Y también nos vamos a encontrar con este tipo de infracciones o este tipo de sanciones cuando estemos ejecutando de una manera deficiente el plan de igualdad. Y por otro lado, vamos a tener unas infracciones muy graves exclusivamente para el caso en que la Inspección de Trabajo, cuando ya nos haya requerido para que hagamos o para que implementemos un plan de igualdad como sanción accesoria, es decir, en sustitución de una sanción previa en materia de igualdad o en materia de acoso, la empresa haya hecho caso omiso o en el tiempo requerido, que normalmente pues dan un tiempo prudencial, la empresa no haya cumplido. Y en este segundo caso, como vemos, los importes sí que ya son muy elevados, porque la sanción puede ir desde los 7.500 euros a los 225.000 euros. Evidentemente, la cuantificación o el baremo, al final hay mucha distancia entre un importe y otro. Ahí va a estar al criterio del inspector de trabajo actuante. Y el criterio del inspector de trabajo actuante es discrecional, con lo cual es muy difícil fijar los criterios exactos por los cuales va a imponer un importe o otro. Y siempre que se mueva dentro de ese baremo, se va a presumir que su acción o que su decisión va a ser discrecional y no arbitraria. Con lo cual, en ese sentido, tenemos que intentar evidentemente, lo primero es anular la posibilidad o el riesgo de ser sancionados, y en el caso de que ya nos encontremos en una situación en la que inevitablemente nos vamos a ver abocados a una sanción, realizar todas aquellas actuaciones tendentes a poder argumentar una minoración del importe de la sanción, siendo dando un cumplimiento lo más rápido posible de los requerimientos, un cumplimiento exacto, una actitud de colaboración. Y todos estos elementos son elementos que discrecionalmente el inspector actuante va a poder valorar a la hora de imponer la sanción. Y por otro lado, tenemos las sanciones de carácter accesorio o de carácter no económico, que básicamente son dos. Por un lado, tenemos las posibles pérdidas y de las ayudas y las bonificaciones en programas de empleo. Es decir, que puede ser que cualquier ventaja o descuento en materia de cotizaciones, pues no tengamos derecho al mismo. Y luego hay una que es especialmente importante y sobre todo teniendo en cuenta o dependiendo de la actividad de la empresa, y es que aquellas empresas que no tienen un plan de igualdad, y siempre que tengan una plantilla de más de 250 trabajadores, que son empresas que ya hace 2 años que deberían haber tenido un plan de igualdad, no van a poder contratar o no deberían poder contratar con la administración pública. Y digo que es muy importante, primero, porque esto te puede paralizar la actividad de tu empresa. Y por otro lado, ahora es un baremo de 250 trabajadores, pero el legislador
tiene una forma muy rápida de cambiar estos 250 trabajadores y ponerlo a un baremo de 50 o poner el umbral mínimo 50 trabajadores. Y si nuestra empresa a día de hoy, a lo mejor pensamos, bueno, por tamaño de plantilla no me tiene que preocupar, voy a poder seguir contratando con la administración pública, ojo, porque en una semana, en 15 días, en un mes, el legislador puede cambiar este criterio, lo puede endurecer, lo puede rebajar el umbral a 50 trabajadores y a lo mejor como empresa nos quedamos paralizados. Y por último, tenemos que, evidentemente, es algo que seguramente todo el mundo ya debe presumir, ¿qué organismo nos puede sancionar? Pues el organismo que es competente para sancionarnos en materia de incumplimientos de los planes de igualdad es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y normalmente, ¿cómo empiezan estos procedimientos sancionadores? Pues estos procedimientos sancionadores o se inician de oficio o mediante una denuncia. La denuncia normalmente viene por parte de la representación legal de los trabajadores o incluso por parte de alguna sección sindical. La incoación de los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es más habitual. ¿Por qué? Porque la Inspección de Trabajo actualmente tiene unos planes especiales de actuación y nos encontramos en una época de campañas donde, por seguramente el carácter mediático del tema de igualdad, pues la Inspección de Trabajo está haciendo especial hincapié en requerir a las empresas el registro y el plan de igualdad, así como seguramente o probablemente también te vayan a pedir pues que demuestres que se está ejecutando el mismo según se ha pactado o se ha acordado con la comisión negociadora. En caso de campañas de comprobación y planes especiales de actuación, ¿con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que muchas veces nos están requiriendo a las empresas la aportación de los planes de igualdad cuando no los hemos elaborado. Es decir, la mayor parte de las empresas, o una parte muy importante de las empresas de este país, está llegando tarde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que recomendar en estos casos? Normalmente, y sobre todo en el último año debido a la pandemia de COVID, la Inspección de Trabajo ha sido más laxa y nos ha permitido tener un tiempo más prudencial o nos ha dado un plazo de gracia para poder acabar de formalizar y de pactar los planes de igualdad. Pero que es muy importante y sobre todo que ha tenido mucho valor. Pues ha tenido mucho valor que cuando la Inspección de Trabajo nos ha requerido para aportar los planes de igualdad, que normalmente estos planes de igualdad a veces o te los pide el requerimiento de la Inspección de Trabajo va expresamente y únicamente relacionado en materia de igualdad, es decir, lo único que te requieren como empresa es el plan de igualdad, pero también está en riesgo, y eso es muy importante, que en el marco de estas campañas las empresas o la Inspección de Trabajo, ante cualquier requerimiento a la compañía, sea por el motivo que sea, a lo mejor es por la denuncia de un trabajador por horas extras, en el marco de esas denuncias muchas veces las inspecciones de trabajo ya te requieren para que aportes toda la documentación relativa al plan de igualdad. ¿Por qué? Porque es una manera muy fácil de detectar si la empresa está cumpliendo o no y de poder iniciar un procedimiento sancionador. Recomendación. La recomendación es que las empresas, cuando ya no están llegando a tiempo a elaborar un plan de igualdad, que sí, que como mínimo puedan demostrar ante la Inspección de Trabajo que la intención de elaborar ese plan de igualdad existe y que ya se ha materializado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces la práctica nos está diciendo que si nosotros nos presentamos ante la Inspección de Trabajo con una hoja de encargos, a lo mejor con un borrador de un diagnóstico o con un diagnóstico ya elaborado, pero con un plan de igualdad, un proceso de negociación, la Inspección de Trabajo normalmente no está sancionando y simplemente lo que te piden es en un plazo prudencial o te requieren para que en un plazo prudencial tengas ya finalizado el plan de igualdad. El problema es que nos cojan fuera de plazo, que ya haga meses que nosotros tengamos la obligación de haber tenido aprobado y de tener que aplicar un plan de igualdad y que no tengamos nada, que ni siquiera tengamos una hoja de encargos o no tengamos un borrador de un diagnóstico. Con lo cual, como mínimo y como recomendación final antes de finalizar, precaución, y lo que debemos de hacer es como mínimo tener una hoja de encargos
y un borrador de un diagnóstico en marcha por lo que pudiera llegar a ocurrir. Muchas gracias.